La primera señal fue el mensaje que leí sin querer en su móvil, mientras ella estaba en la ducha: ojalá esta noche no tengas que inventar otra excusa, princesa. El corazón me golpeó tan fuerte el pecho que pensé que iba a desmayarme ahí mismo en el sofá, con el partido de la Champions sonando de fondo y el olor de su champú invadiendo el salón. No fui capaz de moverme, no fui capaz de respirar bien durante unos segundos, y juro que deseé con toda mi alma estar equivocado, haber malinterpretado el texto, ser simplemente un paranoico más. Pero no era una conversación de grupo, no era publicidad ni un error. Era un mensaje de alguien guardado como P, acompañado de un emoji de corazón. Y yo sabía perfectamente que Laura no tenía amigas cuyo nombre empezara por P. Era un hombre. Un cabrón, probablemente más joven que yo, que me estaba quitando a mi mujer en mi propia casa, mientras yo pensaba que nuestra única crisis era no tener tiempo para cenar juntos entre semana. Me quedé quieto, mirando su teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Podría haber revisado más mensajes, haber buscado en sus fotos, en su WhatsApp, en su Instagram, en su correo, pero no lo hice. Cerré los ojos, puse el móvil exactamente donde ella lo había dejado y esperé. Esperé con una rabia fría, como esa sensación que te da cuando sabes que algo malo va a pasar y ya no puedes hacer nada para evitarlo. Cuando Laura salió de la ducha, secándose el pelo con la toalla, me sonrió como si todo estuviera bien. Esa sonrisa que siempre me había desarmado ahora me parecía una máscara barata, una obra de teatro que no tenía sentido seguir viendo. ¿Qué haces ahí parado, Javi?, me preguntó, lanzándome una mirada rápida mientras se ponía su pijama de algodón, ese que decía que solo usaba cuando quería estar cómoda. Nada, cariño, pensando en el partido, mentí, forzando una sonrisa que seguro me quedó torcida, ridícula. ¿Ganamos o perdimos? Se interesó, como si le importara realmente el fútbol, como si no tuviera otras cosas más emocionantes en la cabeza que si el Valencia había metido un gol o no. Empatamos, respondí seco, y ella asintió distraída, como dando por cerrada la conversación. Se metió en la cama, apagó la luz de su mesita y me dio la espalda sin más, como cada noche desde hacía meses. Me quedé un rato sentado al borde de la cama, mirando la oscuridad, oyendo su respiración regular fingida, porque sé que no dormía, porque yo tampoco podía. La rabia me hervía por dentro, pero la duda me carcomía aún más, ¿y si era solo un flirteo? ¿Y si no había pasado nada físico? ¿Y si estaba exagerando? Me odiaba por querer encontrar excusas para ella, por no querer enfrentar la posibilidad de que la mujer con la que había compartido 11 años de vida, ilusiones y fracasos, me estaba mintiendo a la cara cada día. Finalmente, me tumbé a su lado, sin tocarla, y pasé la noche más larga de mi vida pensando en cómo iba a descubrir toda la verdad sin que ella sospechara nada. El jueves siguiente, fingí salir a tomar algo con unos compañeros del trabajo, pero en realidad me quedé en el coche, aparcado a 2 calles de casa, observando la entrada del edificio con el motor apagado y el corazón latiéndome en los oídos. Laura había mencionado casualmente que volvería tarde porque tenía una reunión de coordinación en la agencia. Yo ya no me creía ni una sola palabra. Me quedé allí sentado durante más de 2 horas, viendo pasar vecinos, repartidores, chavales que salían a pasear al perro, madres con carritos de bebé. Laura no aparecía. Revisé el reloj del coche por enésima vez, eran las 10:15 de la noche y, para entonces, esa supuesta reunión debería haber terminado hacía mucho. En ese momento sentí que, si seguía dudando, me iba a volver loco, así que decidí actuar. Saqué el móvil, abrí la aplicación de rastreo que había instalado en su teléfono sin que se diera cuenta hacía unos días.
Un gesto que me revolvía el estómago por la culpa, pero que ahora me parecía la única manera de llegar hasta el fondo de todo. La ubicación marcaba un punto en el barrio del Carmen, en una calle pequeña llena de bares y terrazas. No era la oficina. Ni de lejos. Sin pensarlo dos veces, arranqué el coche y me lancé hacia allí, con las manos apretadas al volante como si estuviera conteniendo toda la furia que me hervía por dentro. Al llegar, aparqué a la primera oportunidad y bajé caminando por la acera llena de grupos de gente riendo, fumando, charlando animadamente. No me costó mucho encontrarla. Estaba en una terraza, sentada frente a un hombre que no conocía, un tipo moreno, con barba arreglada y una sonrisa que me pareció repugnante al instante. Laura llevaba esa falda verde que solo se ponía en ocasiones especiales y una blusa que yo mismo le había regalado por nuestro último aniversario. Estaba inclinada hacia él, riendo, tocándole la mano como quien lo ha hecho 1000 veces, como si toda la complicidad que un día fue mía ahora fuera de él. No me acerqué. No hice una escena. Me quedé parado a unos metros, entre dos coches, escondido en la sombra, observando como un imbécil cómo ella se reía, cómo jugaba con su pelo, cómo se olvidaba de que existía alguien en el mundo que la estaba esperando en casa con la cena fría y la cabeza llena de preguntas. Vi cómo él se levantaba, pagaba la cuenta, y cómo ella aceptaba de inmediato cuando él le ofreció el brazo. Lo seguí a distancia, evitando ser visto, mientras caminaban por las calles adoquinadas como dos adolescentes enamorados. ¿Quieres que vayamos a mi piso un rato? Escuché claramente que él decía cuando se detuvieron junto a un portal. No sé, respondió ella, con esa voz que ponía cuando quería hacérsela difícil. Venga, solo un rato, Laura, insistió él, y vi cómo ella dudaba apenas un segundo antes de asentir con una sonrisa tímida. Se besaron. Allí mismo, en la calle. Como si no tuvieran nada que perder. Como si yo no existiera. Como si los últimos 11 años hubieran sido una broma pesada. Fue un beso largo, húmedo, íntimo. Uno de esos besos que ella me negaba desde hacía meses con la excusa del cansancio o de las preocupaciones del trabajo. Me di la vuelta y caminé de regreso al coche sin sentir mis pies, sin ver las caras de la gente, sin escuchar el ruido de la ciudad. Solo quería salir de allí antes de hacer algo de lo que me pudiera arrepentir. En el coche, cerré la puerta con un golpe y apoyé la cabeza en el volante, intentando controlar el temblor de mis manos. No lloré. Ni siquiera sentí tristeza en ese momento. Solo una rabia densa, una necesidad brutal de hacerle pagar todo ese desprecio que había acumulado durante meses sin que yo me diera cuenta. Al llegar a casa, me senté en el sofá y abrí una cerveza sin probarla. Saqué un cuaderno viejo y empecé a anotar todo lo que había visto, palabra por palabra, gesto por gesto. Como si necesitara grabarlo a fuego para que no pudiera venirme al día siguiente con excusas baratas ni historias inventadas. Me quedé allí, en silencio, haciendo planes, esperando que llegara la hora de enfrentarnos, sabiendo que esta vez no iba a mirar hacia otro lado, sabiendo que esa noche no solo había descubierto una traición. Había descubierto a la verdadera Laura. Cuando por fin oí la cerradura girar, ya había tomado una decisión. Cuando Laura entró en casa, dejó las llaves en el cuenco de la entrada como siempre hacía, se quitó los tacones con un suspiro exagerado y caminó hacia el salón con esa normalidad fingida que me revolvía el estómago. Me encontró sentado en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella, y por un segundo vi que su sonrisa se congelaba, que sus ojos dudaban, como si su cuerpo detectara el peligro antes que su cerebro. No dijo nada de inmediato. Solo me miró, midiendo mis gestos,
intentando adivinar si había notado algo, si su pequeño teatro seguía intacto o si ya había caído el telón. ¿Todavía despierto?, preguntó, con ese tono ligero que usaba cuando quería evitar conversaciones incómodas. ¿Dónde estabas?, pregunté sin levantar la voz, pero dejando claro que no aceptaría una respuesta vacía. Te lo dije, reunión en la agencia, respondió demasiado rápido, bajando la vista mientras se quitaba la chaqueta y la colgaba en el respaldo de una silla. ¿En la agencia?, repetí, dejando que el silencio llenara la habitación, obligándola a sentir el peso de la mentira. Sí, se alargó más de lo previsto, ya sabes cómo son estas cosas, añadió mientras caminaba hacia la cocina, dándome la espalda como si la distancia pudiera protegerla. Me levanté despacio y la seguí. Ella abrió la nevera, sacó una botella de agua, fingiendo normalidad, como si yo no supiera que acababa de besarse con otro en plena calle, como si pudiera simplemente beber un poco de agua y acostarse como si nada. ¿Quién es P?, pregunté desde la puerta de la cocina. La botella casi se le resbala de las manos. La vi tensarse, apretar los labios, sostener la botella con fuerza para disimular el temblor de sus dedos. No respondió enseguida. Se giró lentamente, con una sonrisa forzada que pretendía ser divertida pero que era una mueca triste. P. ¿Qué dices?, preguntó, arrastrando las palabras como quien necesita tiempo para inventar una historia. El que te llama princesa, dije en voz baja, sin moverme, sin darle tregua. No sé de qué hablas, balbuceó, apartando la mirada, caminando de nuevo hacia el salón como si huyera de mis palabras. La seguí de cerca. No iba a dejar que escapara tan fácilmente. ¿Quieres que te lo recuerde? ¿O prefieres que te enseñe las fotos?, solté, viendo cómo se encogía sobre sí misma como un animal acorralado. Se sentó en el sofá, se frotó la frente con la mano derecha y suspiró tan fuerte que por un momento pensé que iba a echarse a llorar. Pero no lloró. Cuando alzó la vista, vi en sus ojos algo peor que el miedo, resignación. Javi, no es lo que crees, empezó a decir, pero le corté en seco. ¿De verdad vas a intentar venderme esa mierda?, espeté, sintiendo cómo la rabia me subía por el pecho como una corriente eléctrica. Escúchame, por favor, insistió, levantándose de nuevo, acercándose como si pudiera tocarme y borrar todo lo que había pasado. Di un paso atrás. Habla, dije. Se quedó unos segundos dudando, buscando las palabras correctas como un estudiante que intenta recordar una lección mal aprendida. Es solo alguien del trabajo, alguien con quien conecté, confesó finalmente, bajando la voz hasta casi un susurro. ¿Conectaste?, repetí, riéndome amargamente. ¿Así le llamáis ahora? Javi, no pasó nada, dijo rápidamente, acercándose de nuevo. Solo fueron mensajes, un par de cafés después del trabajo, nada más. Yo, estaba confundida, estaba estresada, tú y yo llevábamos meses mal y, se cayó de golpe al ver que yo no respondía, que la miraba como si fuera una desconocida. ¿Y los besos en la calle?, pregunté sin levantar la voz, solo dejando caer la pregunta como una losa. Laura abrió la boca para responder, pero se quedó muda. No había forma de justificarlo. Lo sabía, yo lo sabía, los dos lo sabíamos. No era estrés, no era confusión. Era traición, cruda y simple. Fue un error, murmuró al fin. No significó nada. Un error es olvidarte de comprar leche, repliqué con frialdad. Ella palideció, respiró hondo varias veces, y entonces finalmente, como una presa que sabe que no tiene salida, empezó a llorar.
No un llanto desconsolado de dolor verdadero, sino un llanto histérico, sucio, de quien llora por haber sido descubierta, no por arrepentimiento. Lo siento, balbuceó entre sollozos. No quería hacerte daño, no sabía cómo manejarlo, todo se me fue de las manos. ¿Hace cuánto? Pregunté, ignorando sus lágrimas. Unos meses, admitió, tapándose la cara con las manos como si pudiera esconderse de la vergüenza. ¿Desde cuándo para ti unos meses son suficientes para destruir todo? Pregunté, sin esperar respuesta. Laura se dejó caer en el sofá, derrotada, incapaz de sostenerme la mirada. Yo, de pie frente a ella, sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo la rabia, ni la humillación, era la certeza brutal de que ya no había nada que salvar. Esa noche dormí en el sofá, aunque dormir no es la palabra correcta, más bien estuve tirado allí, mirando el techo, oyendo cómo Laura lloraba en la habitación contigua. Preguntándome cómo era posible que el odio y la tristeza pudieran caber al mismo tiempo dentro de un mismo cuerpo. A las 6 de la mañana, cuando aún no había amanecido, me levanté, me duché en silencio y salí de casa sin hacer ruido, sin despedirme, sin mirar atrás. No sabía exactamente lo que iba a hacer, pero tenía claro que no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo ella seguía respirando tranquila después de haber destrozado todo lo que habíamos construido. La primera parada fue en la cafetería donde solía desayunar antes de ir al trabajo. Allí, con el primer café del día quemándome los labios, empecé a enviar mensajes. Primero al casero del piso, pidiéndole una copia del contrato de alquiler. Después al banco, solicitando un extracto de todas nuestras cuentas conjuntas. Luego, a un abogado amigo de mi hermano, pidiéndole que me consiguiera una cita urgente. No era solo cuestión de divorciarme. Era cuestión de que Laura pagara por cada maldito segundo que me había hecho sentir como un imbécil. Regresé a casa al mediodía, cuando sabía que ella estaría trabajando, y pasé directamente a nuestra habitación. Abrí su armario, saqué su ropa una por una, pieza por pieza, y la metí en bolsas de basura negras sin ningún cuidado, sin preocuparme de si arrugaba sus vestidos caros o rompía sus zapatos de marca. Después hice lo mismo con sus cosméticos, sus libros, sus recuerdos, todo lo que era suyo y que yo no quería ver nunca más. En menos de una hora, su presencia en esa casa era un puñado de bolsas amontonadas en el pasillo. Llamé a su madre. «Buenas tardes, señora Carmen», dije con la voz más educada que pude fingir. «Disculpe que la moleste, pero su hija va a necesitar un lugar donde quedarse esta noche. Puede venir a recoger sus cosas cuando quiera». El silencio al otro lado de la línea fue largo, incómodo. «¿Qué ha pasado, Javier?», preguntó al fin con un hilo de voz. «Pregúntele a ella», respondí antes de colgar. Después me senté en el comedor, con el portátil abierto, cambiando todas las contraseñas de nuestras cuentas conjuntas, Netflix, Amazon, Spotify, hasta el portal de la comunidad de vecinos. Una a una, como quien cierra puertas a un intruso. Cancelé su tarjeta adicional de crédito. Eliminé su acceso a la cuenta corriente. Reservé una habitación en un apartahotel para pasar las siguientes noches hasta que pudiera mudarme a un piso nuevo. No iba a darle la satisfacción de quedarse con nuestra casa mientras yo me arrastraba por Valencia buscando dónde caerme muerto. Cuando terminé, preparé una pequeña caja con algunos objetos personales míos, lo justo para pasar un par de semanas. La dejé junto a la puerta. Solo me faltaba un último detalle para completar el círculo, el correo. Imprimí varias capturas de pantalla de sus mensajes con P, el registro del rastreador que la ubicaba en el barrio del Carmen aquella noche, fotos de ella besándose en plena calle.
Todo bien organizado, bien presentado. Metí las copias en un sobre marrón y lo dejé en la mesa del comedor, junto a una simple nota que decía, para que no tengas que inventar más excusas. A las 6:30 de la tarde escuché la puerta abrirse. Laura entró arrastrando los pies, como si presintiera lo que la esperaba. ¿Javi? Llamó desde la entrada. Aquí, respondí, sentado en el sofá. Cuando vio las bolsas, la caja, el sobre, su cara se descompuso como un castillo de arena arrasado por la marea. No dijo nada de inmediato. Se acercó al sobre, lo abrió con manos temblorosas, y conforme leía, su rostro se ponía más y más blanco. Javi, susurró. Por favor. No me llames así, corté, en tono seco. Ya no tienes derecho. Ella apretó el sobre contra su pecho, como si pudiera protegerse con él de todo lo que se le venía encima. ¿Qué vas a hacer? Preguntó con voz rota. Nada, dije encogiéndome de hombros. Ya está hecho. Tienes hasta esta noche para sacar tus cosas de aquí. Tu madre sabe que tienes que ir a su casa. Pero, intentó protestar, buscó mis ojos, buscó compasión. No encontró nada. He hablado con un abogado esta mañana, continué. Mañana empezamos los trámites. No quiero nada tuyo, no voy a quedarme ni un céntimo que no sea mío. Solo quiero que desaparezcas de mi vida. Laura se dejó caer en una silla, derrotada. No quería que terminara así, murmuró. No sabía cómo arreglarlo. No tenías que arreglar nada, respondí, poniéndome en pie. Solo tenías que no joderlo. Me dirigí hacia la puerta con mi pequeña caja en la mano. Antes de salir, me giré una última vez. Y no me llames, no me busques, no me escribas. Para mí, estás muerta. Salí sin mirar atrás, cerrando la puerta con fuerza. La misma puerta que, hacía apenas unos meses, cruzábamos riendo, planeando vacaciones, hablando de futuro. Ahora era solo una barrera que me separaba de la peor decepción de mi vida. Los 3 días siguientes fueron un caos, pero un caos necesario. Me mudé al apartahotel con lo mínimo indispensable, pasé horas hablando con el abogado sobre la división de bienes y preparando todo para que el proceso fuera lo más rápido posible. No quise ver a Laura durante ese tiempo, ni siquiera intercambiar mensajes. Sin embargo, el viernes por la tarde, recibí un mensaje suyo pidiéndome una última conversación. Dudé durante horas, no porque quisiera escucharla, sino porque parte de mí necesitaba cerrar la historia con algo más que un portazo. Acepté bajo una condición: hablaríamos en un sitio público. No quería más escenas en casa, ni escenas de lágrimas, ni súplicas que pudieran confundirme. Nos encontramos en una cafetería del centro, a las 5 en punto. Laura llegó primero, sentada junto a la ventana, mirando su café sin tocarlo. Al verme entrar, se incorporó nerviosa, como si no supiera si debía saludarme con la mano o quedarse quieta. Me senté enfrente sin decir palabra. Ella abrió la boca varias veces antes de atreverse a hablar. Gracias por venir, dijo finalmente. No respondí, solo la miré, esperando que fuera al grano. Sé que no tengo derecho a pedir nada, empezó, en voz baja. Pero quiero que sepas que no era algo planeado. No me levanté una mañana pensando que iba a engañarte. Pero lo hiciste, dije sin levantar la voz, solo afirmando un hecho. Sí, admitió, bajando la mirada. Lo hice. Y no sé cómo repararlo. Sé que probablemente no quieras saberlo, pero fue un error, una cadena de errores. Empezó con mensajes tontos, luego cafés, luego, ya sabes.
Sé exactamente cómo terminó, respondí secamente. Laura tragó saliva, apretando las manos alrededor de la taza. No quiero justificarme, continuó. Solo quiero que entiendas que no fue porque no te quisiera. No fue porque me faltara algo contigo. Fue porque me sentía vacía y busqué una distracción en el peor lugar posible. Te podías haber ido, le dije. Si tan vacía te sentías, podías haber cogido tus cosas y haberte largado antes de humillarme como un imbécil. Lo sé, susurró. Y lo siento. Hubo un silencio incómodo entre nosotros. La cafetería estaba llena de gente charlando, riendo, viviendo su vida como si nada malo pudiera pasar, mientras nosotros desenterrábamos las ruinas de algo que ya estaba muerto. ¿Qué quieres de mí, Laura? Pregunté finalmente. Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero secos. Nada, dijo. No quiero pedirte que vuelvas. No quiero mendigarte perdón. Solo quería darte la cara. Quería que me miraras una última vez y supieras que estoy arrepentida. Que me equivoqué. Que destruí lo mejor que he tenido en la vida. No supe qué decir. No había satisfacción en verla rota, no había placer en oír sus disculpas. Solo sentía una tristeza enorme, como si todo lo que alguna vez me importó estuviera enterrado bajo toneladas de decepción. ¿Y qué piensas hacer ahora? Pregunté más por inercia que por interés real. Laura se encogió de hombros. Buscar un sitio donde vivir. Conseguir un traslado en el trabajo. Empezar de cero, dijo sin convicción. Te deseo suerte, dije, no porque lo sintiera, sino porque no tenía sentido seguir clavando el cuchillo. Ella asintió, bebió un sorbo de su café frío y se quedó en silencio, como si quisiera alargar el momento unos minutos más. ¿Te vas a quedar en Valencia? Preguntó en voz baja. No lo sé, respondí. Ahora mismo solo quiero que todo esto acabe. Laura cerró los ojos unos segundos, como si sus propias palabras le dolieran. Si alguna vez necesitas algo, aunque sea un favor tonto, aunque sea una pregunta absurda, puedes contar conmigo, dijo con una tristeza tan genuina que, por un segundo, sentí lástima por ella. No creo que eso pase, repliqué. Nos quedamos así, mirándonos como dos desconocidos que se cruzan en la calle sabiendo que nunca volverán a verse. Me levanté, cogí mi chaqueta y me dirigí hacia la puerta. Cuando pasé a su lado, Laura murmuró un último lo siento, casi imperceptible. No respondí. Salí al exterior, respiré hondo y supe que, aunque todavía dolía, aunque me costaría meses reconstruirme, había dado el primer paso hacia una vida donde no tendría que preguntarme cada noche si la persona que dormía a mi lado me estaba traicionando. Durante las primeras semanas después de aquella última conversación con Laura, todo fue como moverse en un territorio desconocido. No era tristeza lo que dominaba mis días, tampoco rabia, era una especie de vacío funcional que me empujaba a levantarme, trabajar, comer, dormir, como si siguiera una lista de tareas programada para no pensar demasiado. Me concentré en resolver todo lo legal lo antes posible. El divorcio avanzaba rápido, y salvo por algún correo inevitable sobre papeles que firmar, no volví a saber nada más de ella. No hubo súplicas de reconciliación, no hubo dramas de última hora, solo silencio, como si los dos entendiéramos que no había nada que salvar. Me mudé a un pequeño piso en el barrio de Ruzafa, bastante más modesto que nuestro antiguo hogar, pero era mío, sin recuerdos adheridos a las paredes, sin muebles que me hablaran de un pasado que quería enterrar. Volver a empezar a los casi 40 años no era sencillo, pero al menos esta vez tenía la oportunidad de construir algo que fuera solo mío. Cambié de rutina, empecé a ir al gimnasio del barrio,
a comer en bares donde nadie me conociera, a recorrer calles nuevas que no compartiera con nadie. No quería nada que me recordara a lo que había sido mi vida con Laura. Un sábado por la tarde, después de una sesión de entrenamiento, me encontré sentado en una terraza, bebiendo una cerveza, viendo pasar la gente sin ningún plan concreto. Y me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no sentía esa presión en el pecho, esa necesidad de entender que había fallado. No era que hubiera olvidado todo lo que pasó, pero había aceptado que no siempre hay respuestas que puedan arreglar lo que otros rompen. A veces simplemente hay que soltar. Unos días después, recibí un mensaje de mi madre preguntándome si quería pasar por su casa para cenar. Acepté. Llevábamos semanas hablando poco porque no sabía cómo explicar todo sin parecer patético, pero esa noche, frente a un plato de tortilla de patatas, solté la verdad sin adornos. No busqué excusas para Laura, no la insulté, no dramaticé. Simplemente conté lo que pasó. Mi madre me escuchó en silencio, con una seriedad que pocas veces había visto en ella. Hijo, no todo lo malo es malo, dijo después de un rato. A veces hace falta que te arranquen de raíz para que crezcas de otra manera. No respondí. No hacía falta. Sabía que tenía razón, aunque todavía me costara admitirlo. Esa misma noche, al volver a casa, empecé a hacer una lista en un viejo cuaderno, cosas que quería hacer solo para mí. Viajar a Portugal en coche. Aprender a cocinar bien, no solo sobrevivir a base de pasta y bocadillos. Retomar las clases de guitarra que había abandonado cuando Laura y yo empezamos a vivir juntos. Parecían cosas pequeñas, pero eran importantes. Eran mías. A medida que pasaban los meses, las noticias de Laura me llegaban de rebote a través de conocidos comunes. Se había mudado a otro barrio, había cambiado de trabajo. No quise saber más detalles. No me interesaba. Para mí, ella era parte de otra vida, como un libro que ya había terminado de leer y que no pensaba abrir de nuevo. Una tarde de otoño, mientras salía del gimnasio, me crucé con ella en una calle cercana al centro. Iba sola, con una bolsa de supermercado en la mano. Nos vimos al mismo tiempo. Hubo un instante incómodo en el que ninguno de los dos sabía qué hacer. Ella sonrió débilmente y levantó la mano en un gesto tímido. Yo simplemente asentí con la cabeza y seguí caminando. No hubo palabras, no hubo necesidad. Lo nuestro ya estaba terminado mucho antes de que firmáramos los papeles. Con el tiempo entendí que no siempre vas a recibir el cierre que quieres. A veces solo tienes que seguir adelante sin más. No necesitaba que Laura me pidiera 1000 veces perdón. No necesitaba saber si estaba arrepentida, si lloraba por las noches, si había entendido lo que perdió. Todo eso ya no era asunto mío. Mi vida seguía, diferente, menos adornada tal vez, pero más verdadera. Hoy, sentado en el mismo piso pequeño donde reconstruí mis días desde cero, pienso en todo lo que pasó y no siento odio. Tampoco tristeza. Siento alivio. Porque sobreviví a lo que pensé que me iba a destruir. Porque aprendí que confiar en alguien es un riesgo, pero también un acto de valentía. Y aunque me rompieron, sigo apostando por mí mismo. No sé si volveré a enamorarme. No sé si querré volver a compartir mi vida con alguien. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo prisa. No estoy buscando llenar un vacío. Estoy viviendo. Y eso, después de todo, es suficiente.